Buen día, compañeros. Estamos ante la tercera sesión de la clase Economía Política. Si bien eh, hemos estado tratando de analizar un poco más acerca de cómo la economía ha logrado penetrar en nuestro sistema de gobierno, en nuestro país, más que nada para empezar a comprender cuáles las funciones primarias que desemboca la economía para que de esta fluctúe una mejor, vamos a decirlo así, que fluctúe una mejor índice o valor hacia todos los productos y servicios que como país realizamos para que podamos ostentar un buen puesto en la economía mundial y que de esta manera pueda desarrollarse a nivel nacional todas aquellas pues partes, sectores económicos de la población en el que puedan satisfacer totalmente dichas necesidades para fortalecer la economía y que en ese sentido México sea un país totalmente sólido, con atracciones de inversión y que en ese sentido pues pueda tener una mejor derroche económico para hacia sus ciudadanos. Primero que nada, compañeros, eh, ando un poco mal de la garganta, ya saben, el clima está alterado. Me gusta decir que está alterado porque tantito hace calor en la mañana y luego hace frío en la tarde y en la noche pues obviamente se suelta el aire completamente helado y luego en la noche te calientas y bueno, las descompensaciones y esta parte de los aires o los cambios bruscos de temperatura pues han jugado en contra de mí y pues ahorita si me escuchan un poco afónico, un poco eh, con malestar en la garganta, bueno, pues ya les hago mención. Vamos a continuar. Nos quedamos todavía para concluir la sesión 2, la terminamos y posteriormente vamos a seguir analizando la sesión 3, que es la que nos compete. Vamos. Nos quedamos en las economías políticas, economía política de las clases intermedias, de la pequeña burguesía. Recordemos que habíamos visto las relaciones de producción y qué clases de economía política habían en el mundo, las cuales encontrábamos la política burguesa, la proletaria, la económica política de las clases intermedias y la economía política del socialismo, ¿verdad? Aquí es en donde nos habíamos quedado, habíamos profundizado ya en la clase anterior, en la sesión anterior, y vamos en la que continúa. Dice economía política, pasan por acá. Economía política proletaria. El marxismo llevó a cabo un cambio radical, revolucionario en la economía política. Allí donde los economistas burgueses veían relaciones entre las cosas, Marx descubrió relaciones entre los hombres, entre las clases sociales, relaciones económicas de producción. Son precisamente las relaciones de producción entre los hombres en cuanto a las relaciones fundamentales y decisivas de todas las relaciones sociales las, las que constituyeron el contenido de los fenómenos sociales objeto de estudio de la economía política. ¿Cuál fue la economía política proletaria? Según Karl Marx, su economía política fue centrada del hombre para el hombre. Fue un sistema de producción totalmente autónomo, en el que un hombre era la máxima fuerza de producción, era el máximo, perdón, era el máximo o la máxima herramienta de producción, era el hombre, por el que sin este medio, sin esta persona, pues no obtendríamos absolutamente nada. Es ahí que todos los bienes y servicios para la explotación o autoconsumo de los propios bienes y servicios tendría que ser clave y fundamental la utilidad de la persona o del ser humano. La cuestión aquí proletaria es que absolutamente todas las personas en ese sistema económico tenían la necesidad de producir algo, o más bien tenían la obligación de producir algo. Producción que la gestionaba el Estado. El Estado al momento de obtener el poder sobre toda la proletaria, sobre todas las personas, mediante la política que mantuvieron
en las cuestiones socialistas, pues se llevó a cabo en el que el Estado, como máxima autoridad, gestionaba todos los bienes y servicios y éste les repartía según las necesidades, que usualmente las necesidades para el Estado eran las mismas. Este mismo Estado pues solamente les daba lo necesario. Utilizaba a las personas, utilizaba a los ciudadanos para poder explotar la tierra, explotar la industria, y que en ese sentido pues sin la explotación de la herramienta del ser humano, pues no se podría dar absolutamente este sistema económico. Este sistema económico también, como lo habíamos mencionado, y cabe recalcar, es de un producto y servicio del hombre para el hombre. Esto es que el hombre pudiese estar sido explotado en las tierras, en la industria, en el gobierno, pero siempre y cuando esta economía política siempre tiene la parte fundamental de que el hombre fuese explotado, no importando clase social, no importando rangos o puestos en el gobierno, siempre y cuando el Estado estuviese de acuerdo o lo viese el necesario, pues utilizaba a las personas para que pudiesen haber eh, pues cumplido todas aquellas estrategias o todas aquellas políticas de gobierno que mantenía la comunidad socialista. Así que esto es economía política proletaria. Dice frente a los economistas burgueses que consideraban el modo capitalista de producción como perpetuo, invariable y plenamente concorde con la naturaleza y los intereses del hombre, la economía política proletaria descubrió las leyes internas del origen, desarrolló inevitable hundimiento del capitalismo, por primera vez demostró científicamente la limitación del capitalismo, su carácter históricamente transitorio. La doctrina económica de Marx y de Engels constituye una fundamentación profunda y multilateral acerca de que es inevitable el hundimiento revolucionario del capitalismo y la instauración de la dictadura de la clase obrera, acerca de la misión histórica del proletariado como sepulturero del capitalismo y creador de la sociedad nueva comunista. Podemos ver que el capitalismo surge a raíz del occidente o de las corrientes occidentales acerca de que los bienes y servicios siempre tienen un valor intrínseco y que ese mismo valor va a ser el que perpetúe la producción y va a ser el que la eche a andar. O sea que los bienes y productos tienen un valor y que ese mismo valor se captura para que ese mismo valor que una vez ya obtenido pues pueda estimularse a poder realizar aún más bienes y servicios. Y es un círculo en el cual cada vez se va generando mayor ganancia. Eso es parte del capitalismo. Nos dice que parte de la económica política proletaria que ha demostrado científicamente la limitación de este capitalismo y que pues ha llegado a tirarlo es que en algunas, ojo, también tiene que ver mucho las culturas, no es lo mismo la cultura de Oriente que la de Occidente, tienen diferentes culturas y estos ya han sido muy establecidas a través de su historia. Tenemos el caso de Estados Unidos, como a través de su historia, de su política expansionista, han visto prioritariamente la expansión económica también, en el sentido de que son absolutamente capitalistas, a diferencia de la China popular, de la República Popular China, en el cual su corte es enteramente comunista. Estamos hablando igual del corte de de Corea del Norte, son países del cual tienen cortes comunistas y podemos ver que ahora son potencias mundiales. Podemos ver que no necesariamente el capitalismo es el que llega a dar avances tecnológicos, no es el único sistema en el cual pueda desarrollarse un país, sino que como el comunismo nos ha enseñado que también utilizando las bases de un Estado puede ser también el otro sistema económico para poder explotar toda la potencialidad de los países, ¿no? Tenemos el caso de, como ya lo dije, de China, de Corea del Norte, en el cual sus políticas de mercado son cerradas, son minuciosamente escogidas, puesto que toda la economía es hacia el interior del Estado, tienen una política de interiorismo,
Ellos se basan primeramente en el fortalecimiento de la economía interna, en el que una vez establecido esa economía interna, pues una vez que se tenga hecho eso, se puede, vamos a decirlo de esta manera, se puede fortalecer las otras áreas internas de la ciudad o del país. Es así que una vez que se tenga, es como un efecto dominó. Si tú eh, tienes inversiones o que esas inversiones no permitas que salgan y haces que tu país invierta en sí mismo, lo que haces es que puedas crecer, puedas tener bienes y servicios para autoconsumo, tal vez no para exportación, sino para bienes de autoconsumo. Y si bien una vez que el Estado gestione toda esta movilización económica, esta fluctuación, pues el Estado mismo puede obtener mayormente la ganancia y puede inyectarlos, puede ir fluctuando el dinero, la economía y puede ir inyectándolos a manera de que se pueda ver un mejor desarrollo y avance económico en el país. Lenin, Vladimir Lenin también fue uno de los impulsores en la antigua Unión de las Repúblicas Soviéticas. Dice, sentó las bases de una nueva sección en la ciencia económica, la economía política del socialismo. Fundamentos. Esta nueva parte de la economía política revela las leyes económicas de la transición del capitalismo al socialismo. Los caminos y métodos para establecer el modo comunista de producción, investiga las leyes económicas objetivas del socialismo, da una explicación fundada de las condiciones objetivas a que responde el paso gradual del comunismo, pone al descubierto las leyes de formación y desarrollo del sistema mundial del socialismo. La economía política marxista-leninista constituye una poderosa arma teórica en la lucha contra el imperialismo y por la edificación del comunismo. Sirve a los partidos comunistas y obreros de todos los países como guía para la acción. La economía política marxista-leninista posee un carácter de clase de partido. Hablando un poco de historia, pues sabemos que Karl Marx y Vladimir Lenin compartían sintonía, compartían ideología en la cuestión del sistema económico impuesto en la República, en la Unión de las Repúblicas Social Soviéticas. Estamos hablando de la URSS, la antigua Unión Soviética, en el que una vez caído el imperio de los Romanov, el último de los imperios eh, que, que tenía Rusia, el último de los emperadores Romanov, pues se da la Revolución Rusa de Octubre, en el que todos los bolcheviques, todas las personas que trabajaban en las fábricas dieron un tremendo giro, derrocaron la monarquía, derrocaron el imperio, y en ese sentido se creó una nueva una economía política llamada la socialista o también de corte comunista, en el cual como ya lo habíamos comentado al inicio del video, se fortalecía y se veía primero por las clases de producción o los sistemas de producción que es del hombre para el hombre, en el que todos los bienes y servicios no podían estar exentos más que dependientes de la clase obrera o de la clase humana, del ser humano. Desenmascara decididamente la esencia anticientífica y reaccionaria de la ciencia económica burguesa, defensora del capitalismo, sostiene una lucha intransigente contra el revisionismo, el reformismo y otras tergiversaciones de la teoría económica. La economía política del socialismo, como el marxismo en su conjunto, posee un carácter creador y activo, se desarrolla un estrecho lazo con la práctica de la edificación comunista. Junto a la economía política existen varias ciencias que estudian distintos aspectos de las relaciones económicas basándose en las leyes descubiertas por la economía política. Nuestra política económica socialista va en contra de, perdón, va en contra de la lucha del capitalismo y del imperialismo. Es obvio, el capitalismo siempre busca enriquecer al cúmulo, siempre busca enriquecer a quien es el dueño del sistema de producción, de quien es dueño de los bienes y servicios, de quien es dueño de todo el producto o servicio que tenga el valor agregado. Obviamente el capitalismo solamente favorece a una parte de la población y obviamente todos los sistemas de producción externos, ya sea uh, directos o indirectos, tales como las personas o los empleados obreros, pues no llegan a percibir lo que realmente hacen. Y estas economías políticas
es así. Karl Marx dice que obviamente el valor, y ahorita lo vamos a ver en la sesión 3 de teorías de valor, cómo el hombre o el valor que tenía un producto o un servicio era el esfuerzo que un hombre le ponía. Pero solamente hablamos de este hombre como el único hombre, ya sea el obrero, era el obrero quien le daba el valor. No era el dueño, no era el patrón, no era el Estado, no era el jefe quien le ponía el valor, sino era el obrero, que era el que eh, utilizaba sus manos, utilizaba sus horas, utilizaba su esfuerzo para la creación de dicho producto. Es ahí que parte un poco de la economía política socialista hacia el capitalista. El capitalista obviamente es dueño de los sistemas de producción y él es el único que le da el precio, le da el valor agregado a dicho producto. Sesión 3, vamos a pasar ya a teorías de valor. De veras que una disculpa por el tono de mi voz. Sí, se me escucha un poquito, pues un poquito afónico, pero eso no quiere decir que nos impida dar clases. O sea, tenemos que seguirle, tenemos que seguir. Dice, teorías de valor. Las teorías de valor en la economía están representadas principalmente por las hipótesis de Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx. Estos pensadores intentaron explicar qué variantes determinaron el valor de una mercancía. Sabemos que el valor es subjetivo. El valor llega a ser subjetivo hasta que una persona le impone una cifra, le impone una opinión, le impone una palabra. El valor puede ser intrínseco, puede ser subjetivo, más sin en cambio, ese valor, cuando se le da la característica o se le impone un número, ahí es cuando deja de ser subjetivo y se convierte en objetivo. Adam Smith argumenta que el valor de un bien en el largo plazo se justifica por los factores de producción. Estos son, por ejemplo, las horas del hombre necesarias en el proceso de fabricación. Asimismo, según Smith, en el corto plazo el valor reflejado en el precio subirá o bajará dependiendo de la demanda, o aumenta o cae respectivamente. Para Adam Smith, para Adam Smith el valor de algún bien en el largo plazo se justifica en las horas que un hombre le dedica a la explotación, a la creación o a la fabricación de dicho objeto. Y como a corto plazo es el costo que inmediatamente se le da, pero que está dependiendo de la demanda del mercado, en la demanda de oferta. De verdad, mil disculpas, mil disculpas. Estará también dependiendo del valor de la oferta y demanda. Adam Smith es conocido por decirle el famoso padre de la economía moderna. Nos dice que el valor va a estar en corto o largo plazo. El largo plazo es que se le imponga el costo según cuántas horas el hombre le pone en el sistema de producción para su fabricación de dicho material, dicho objeto o dicho servicio, ¿vale? La cuestión de corto plazo es aquella en donde no se quiebra tanto la cabeza el dueño, vamos a decirlo así, el patrón o quien esté a cargo del sistema de producción y solamente lanza el precio, lanza el valor, enfocándose al mercado de oferta y demanda. ¿A qué les parece si nosotros cosechamos, tenemos un árbol de aguacates? Tal vez nos vamos a que somos, bueno, vamos a seguir en el ejemplo. Tenemos árboles de aguacates, ¿no? Estos arbolitos, pues nos costó 100 pesos el comprarlos, 100 pesos, otros 100 pesos en abonarlos, 100 pesos en mantenerlos y ya llevamos 300 pesos, ¿no? De cada planteo de arbolito sacamos alrededor de 500 pesos, ¿no? Tal vez vamos a poner los 1000 pesos, ¿no? Tenemos que 300 son los que invertimos
y 700 son los que tenemos de ganancia. Ahora bien, ¿cómo obtenemos esa ganancia? ¿Cómo obtenemos esos 700 pesos de ganancia? ¿Cómo es el que nos da 700? Una vez que nosotros hayamos cortado, hayamos ya preparado nuestro sistema de producción para la venta ahora nosotros estaremos en otro dilema. ¿Cuál será ese dilema? ¿Qué costo es el que le daremos al mercado? Tal vez yo le dediqué 8 horas a la siembra, le dediqué 8 horas a fertilizar, o sea, 8 horas con siembra, fertilizar, eh, regar y recoger, vamos a decir que son 8 horas. Y que de esas 8 horas, pues si nosotros las aplicamos al costo o a la hora o si nosotros lo cobramos por hora, pues estamos viendo que nosotros debemos de contemplar algo así está por 170, 160 ahí en la hora pagada aquí en México. Pues vemos que tenemos que tener más que nada 800 pesos diarios, ¿no? En el cual, pues si nosotros al momento de comprar o al momento de vender este paquete, ya sea que lo vendamos por kilo, por caja, granelo, etcétera, tiene que darnos los 800 pesos, que es lo que yo estuve invirtiendo, ¿verdad? Ahora nadie te va a comprar tu alimento en 800 pesos, a menos que tú lo exportes a gran escala. Pero si tú lo haces a menos escala, lo haces en gramos, lo haces en kilos, después puedes llegar a la segunda opción de venderlos al mercado, ¿no? Puedes ir gestionando, puedes ir sondeando la zona en cuanto es lo que venden un kilo de aguacate, vamos a decir así que aquí en Puebla un kilo de aguacate se venda, vamos a ver el ejemplo de 10 pesos el kilo, en el que pues yo también pueda vender mi producto en 10 pesos el kilo, siempre y cuando también eh, pues hago una contabilidad de cuánto es la ganancia entera, de qué es lo que tengo para que también me deje a mí la ganancia. Obviamente debemos de ver un incremento en nuestro ingreso, ya que si bien tuvimos 300 pesos para invertir, pues obviamente tenemos que sacar más de 300 pesos para ver una ganancia. Es ahí que haciendo el inventario y haciendo el costo de todos nuestros, de si lo vendemos a 10 pesos todo nuestro kilo y si nos sale una cantidad mayor a 300, está sin problemas. Pero si vemos que con 10 pesos no puede pues darnos una ganancia, un margen de ganancia, entonces tenemos que ver por manejar si venderlo en 12 pesos, 15 pesos y bueno, hacer ahí un mercadeo para poder llevar nuestros productos hacia el consumidor. Eso es lo que dice Adam Smith acerca de su teoría de valor, ahorita lo vamos a ver más detallado, de corto plazo y largo plazo. Por otro lado, David Ricardo, el valor de la mercancía dependerá del esfuerzo laboral necesario para producirla y de su disponibilidad. Cuanto más difícil sea encontrar un bien para comprarlo, más valioso será. David Ricardo nos dice que el valor de una mercancía va íntimamente ligado a el esfuerzo laboral necesario para la creación del mismo. Un ejemplo, si nos va, es obvio que las cosas manufacturadas pues nos van a costar más que las cosas que son realmente dadas por la tierra. Un ejemplo, sabemos que conseguir alimentos, canasta básica, maíz, eh, legumbres, frutas, verduras, etcétera, pues sabemos que las podemos encontrar fácilmente en cualquier lugar, en cualquier mercado, en cualquier tienda, podemos encontrar en cualquier recaudería. Entonces el valor no va a ser tan alto. A diferencia de objetos, de cosas que por el simple hecho de su complejidad no los puede realizar el ser humano con sus propias manos. Esto es que necesita de otros sistemas de producción, llamamos la industria, para la creación de dichos objetos. Un ejemplo, un celular. El celular está también ligado hacia la tecnología. Sabemos que también la industria tecnológica en la telefonía ha estado desarrollándose en grandes pasos. Ahora un celular puede hacer absolutamente cualquier cosa y que estos celulares pues necesitan de
software, necesitan de hardware, necesitan de procesos tecnológicos que un ser humano no los puede hacer en sus manos, en sus fuerzas, sino que también tienen que hacerlo máquinas, tienen que hacerlo computadoras para poder realizar este objeto. Es ahí que David Ricardo dice que el valor va a estar ligado a la complejidad en la creación de dicho objeto. No es lo mismo, les digo, algo que está creado con nuestras propias manos, que tiene un valor un poco bajo, que algún objeto que está o que tenga que ver con sistemas de producción complejos, como en la industria, en el que pues obviamente se cotiza mucho más. La teoría de valor de Karl Marx dice, sostiene que el valor de una mercancía depende del trabajo socialmente necesario para producirla, es decir, se calcula en base al tiempo promedio requerido por las empresas del sector para fabricar un determinado bien. Nos dice que Karl Marx, como lo habíamos visto en las diapositivas anteriores, nos dice que el valor va a depender del trabajo socialmente agregado. Esto es, si como empresa, obviamente están los obreros, están los gerentes, los presidentes de las empresas o líderes de las empresas y sus autoridades, pues podemos ver que sin estas, pues obviamente no tendríamos el objeto producido, no tendríamos el servicio y el valor va a estar agregado por cada una de las cosas. Un ejemplo, la industria automotriz sabemos que tiene que pasar por un sinfín de departamentos, ya sea por el del armado, ya sea por el diseño de interiores, ya sea por el técnico o el eléctrico, que sin estos departamentos, que obviamente los operan hombres o máquinas que también los operan los hombres o las personas, pues que sin estos departamentos no se puede realizar el bien o el objeto a realizar, que en este caso es el automóvil. Es ahí que según Karl Marx dice que el valor va a estar agregado por cada uno de los servicios que se le estén realizando para la creación de dicho objeto. Continuamos. Aquí vamos a abundar un poco más acerca de la teoría de valor según Adam Smith. Dice, la teoría de valor de Adam Smith distingue entre el valor de uso y el valor de cambio. El primero proviene del hecho de que el producto satisface una necesidad. O sea, el valor de uso, como tenemos número uno, y el valor de cambio. El valor de uso va a ser el que proviene del hecho de que el producto satisfaga una necesidad. Por ejemplo, los alimentos permiten saciar el hambre. Aquí nos dice que el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso va a ser qué tanto ese producto, qué tanto ese servicio va a satisfacer necesidades básicas. Ya vimos que, por ejemplo, tenemos los alimentos o aquellos bienes que sirven para el autoconsumo humano. A su vez, el valor de cambio es el precio pagado en el mercado para adquirir un bien. Según Smith, este depende de la cantidad de trabajo utilizada para la producción de la mercancía. Tenemos dos, valor de uso y valor de cambio. El valor de uso es ese valor que proviene de que el producto sea para autoconsumo y el valor de cambio va a ser aquel valor donde se pueda obtener mediante la explotación de esas horas que se le tuvieron que realizar a dicho objeto para la satisfacción de nuestras necesidades. Supongamos que para fabricar, y esto es a manera de ejemplo, supongamos que para fabricar un vestido, José María invierte 12 horas de trabajo. De igual modo, David requiere la mitad de ese tiempo, estamos hablando de 6 horas, para producir un par de zapatos. José María necesita 12 horas para la creación de un vestido y David necesita 6 horas para la creación de unos zapatos. Entonces José María podría entregar el vestido que confeccionó a cambio de 2 pares de zapatos que David manufacturara. A esto se le conoce como la ley de valor-trabajo. Lo vemos aquí de una manera simplificada. Si sabemos que el valor de cambio va a ser aquella que va a estar
íntimamente ligada a las horas de trabajo, pues podemos ver que si José María realiza 12 horas para la confección de un vestido y David necesita 6 horas para un par de zapatos, quiere decir que entonces para que hagan un intercambio de valor, a esto se le denomina ley de valor-trabajo, es necesario que digan que David, para poder obtener ese vestido que José María realizó en 12 horas, pues tendrá que dar a cambio un objeto que realizó él, estamos hablando de sus tenis, que realizaron 6, que necesita dar otro doble par, o sea, hablamos ya de 2 pares, que juntos hacen las 12 horas para que se haga un intercambio y se puede obtener un valor agregado. A esto se le denomina como ley de valor trabajo. Esto es una teoría que realiza Adam Smith. No estaría mal poder realizar este tipo de cambio, como diríamos cambalache, este tipo de cambios así que también serían buenos, ¿verdad? Pero realmente ya nuestro sistema de producción ha dejado atrás la cuestión, vamos a decirlo de esta manera, ya ahorita se ha industrializado el comercio en el que pues obviamente ya no hay las formalidades artesanales o artísticas para que la persona llegue a hacer pues alguna ropa, alguna confección de algún producto de manera artesanal, de manera manual, sino que ya lo hacen mediante industria. Entonces este valor pues ya cambia un poquito. Smith advierte que lo anterior funciona en una sociedad primitiva, pero sin embargo en una economía más desarrollada la situación cambia. Es correcto. Esto se da si obviamente estuviéramos en la Edad Media, en donde no existía la producción a gran escala, cuando no existía todavía la industria, en el que pues los artesanos eran los únicos que podían realizar estos objetos de forma artesanal, de forma manual, para poder cambiarlos. Es así que en industrias actuales, pues obviamente no se da el caso. La teoría de los costes de producción, que es otra teoría de valor que agrega Adam Smith, dice: en un mundo capitalista, los consumidores desconocen los tiempos necesarios en cada proceso de producción. Los consumidores desconocen los tiempos necesarios en cada proceso de producción, por consiguiente el valor de cambio ya no estará determinado por el trabajo incorporado, sino que surgirá de la suma de 3 elementos: remuneraciones, ganancias del capitalista y las rentas del latifundista, a lo que se le denominará la teoría de los costes de producción. Podemos ver que ya en la sociedad moderna, la, la, ley, la ley que habíamos visto, que es la ley de valor-trabajo, pues ya no nos va a interesar. Esto es que nosotros podemos ir a alguna tienda y absolutamente no nos importa cómo se llevó a cabo el proceso de elaboración de algún producto, simplemente lo consumimos y hasta ahí quedó. Un ejemplo, vamos a la tienda, compramos un yogur, ya no nos interesa a nosotros cuánto tiempo fue el que se llevó a cabo para la producción del yogur, simplemente adquirimos el valor, damos el precio y una vez que lo tenemos, lo consumimos y hasta ahí se acabó. Es ahí que ahora nos va a interesar la suma de 3 elementos para el valor, que es la remuneración económica, las ganancias del capitalista y las rentas del latifundista. Las remuneraciones van a ser a todas aquellas en las que si el costo, un ejemplo, ¿qué tanto sale del mercado de oferta y demanda? Si seguimos en el ejemplo de los yogures, obviamente un yogur está, no sé, un bebible a 10 pesos, más menos. ¿Qué remuneración te va a venir a ti? Obviamente siempre vas a comprar el que sea de mayor calidad, pero el que no pase o no sobrepase el valor de los 10 pesos. Es ahí que la remuneración va a llegar a causa de que tú decidas a qué es el valor que más se acoja a tu necesidad y el que más se apropie de tu economía. Las ganancias del capitalista, pues obviamente va a ser que a gran escala va a haber mayor producción y mayor ganancia. Y las rentas del latifundista, pues ahorita ya no se da esto del latifundio. Recordemos que el latifundio era
una tierra que se le daba al latifundista, que se le daba a un encargado, a un hacendado para explotar algún bien o algún servicio y que éste favoreciera a quien le había dado la tierra. Entonces la renta del latifundista ya en nuestro sistema actual económico ya no se ve esto del latifundio. A esto se les llaman costes de producción. Para Smith, existían tres grupos en la sociedad, cada uno propietario de un factor de producción. Se le denominaban trabajadores, capitalistas, terratenientes. Los trabajadores eran dueños de la fuerza laboral, reciben un salario, sueldo o cambio de su esfuerzo. Los capitalistas, propietarios del capital, invierten dinero esperando recibir ganancias. Los terratenientes, dueños de la tierra, se les paga una renta o alquiler por el uso de suelo. Y según Smith, existe un precio natural de la mercancía que determina por la suma de las remuneraciones, las ganancias y las rentas. Los trabajadores es uno de los pilares fundamentales para la ganancia y la obtención y el desarrollo de los bienes y servicios. Podemos ver que aquí en México los trabajadores, cuando se dio la Revolución Mexicana, justamente fueron por la huelga que se hizo en Río Blanco y en Cananea, estas fábricas en el cual explotaban a toda la sociedad mexicana, todos los obreros en su mayoría pues eran analfabetas, eran de clase baja, en el cual estos al momento de ser la fuerza laboral en esa parte de la industria, no recibían enteramente un salario digno, sino que recibían uh, salarios sumamente bajos y pues por largas jornadas diarias de casi más de 8 horas, casi 10 12 horas, y que en algunos lugares pues no se les daba como tal un salario sueldo, sino que se les pagaba en especie o se les daba algo a cambio de su esfuerzo. Las denominadas tiendas de raya, en la que estas mismas tiendas eran tiendas que ponía el patrón para que pues no se les diera ese sueldo en economía, ese sueldo en dinero, y se les podía pagar con algún producto, ya sea de primera necesidad, arroz, etcétera, frijoles, ¿verdad? Entonces esto fue algo muy proclive para que se diese la Revolución Mexicana. Pero estamos observando que los trabajadores en el sistema, ya sea comunista o capitalista, son una base principal y primordial para el desarrollo económico. Los capitalistas, pues fácilmente son aquellos dueños que ofrecen el capital, ofrecen el dinero, ofrecen la economía para el impulso de los sistemas de producción. A esto solamente lo único que les va a interesar es la multiplicación de su ingreso. A los capitalistas no les va a importar el modo de producción, no les va a importar cómo se produzca o cómo se duplique su ganancia. A ellos solamente les va a interesar que su ganancia sea rentable y que sus inversiones puedan seguir creciendo. Y los terratenientes van a ser aquellos dueños en donde se les va a pagar una renta o un alquiler por utilizar sus tierras, sencillamente. Vamos a pasar a la teoría de valor según David Ricardo. David Ricardo nos dice que la teoría de valor toma en consideración dos elementos. Primero, el esfuerzo laboral y dos, el esfuerzo laboral necesario para fabricar un bien. Este puede ser variable, diferenciándose de Smith, que lo asumió como constante. Ricardo observa que en campos más fértiles son necesarias menos horas de trabajo en comparación a las zonas menos productivas. Esto quiere decir que su primera teoría de valor, en la que toma consideración, se dice que el esfuerzo laboral es necesario para fabricar un bien, o sea, el valor va a surgir del esfuerzo laboral necesario para realizar un bien. Yo les puse como un ejemplo. Si queremos cultivar 1 kilo de soya en las mejores tierras se necesitarán 10 horas de trabajo al día. En cambio, en aquellos lugares menos apropiados para la siembra se podría necesitar hasta el doble de esfuerzo, hablamos de 20 horas, para conseguir la misma cantidad del alimento en el mismo lapso de tiempo.
En segundo lugar, Ricardo hace referencia a la escasez del bien. Cuanto más complicado sea adquirir una mercancía, mayor será su valor. Esto es importante sobre todo en el caso de aquellos bienes que son difíciles o imposibles de reproducir. Por ejemplo, una obra de arte famosa, dicha circunstancia es la menos común. La primera que nos dice que el esfuerzo laboral necesario para fabricar un bien es aquel en donde el valor va a cambiar según cuántas horas sea para producir dicho bien. Aquí hemos puesto como ejemplo la, pues el cultivo de soya, en el cual si en campos fértiles son 10 horas y vamos a ponerle 100 pesos, un ejemplo, por esa 100,000 pesos por ese cultivo de soya, por 10 horas laboradas. Ahora, en otro sector de la población en el cual pues sus tierras no sean fértiles y que al mismo tiempo se pueda obtener todo, esto, todo este producto en 20 horas, pues sabemos que la soya va a ser la misma, va a cambiar en la de mayor fertilidad que en la otra que no tiene menor fertilidad. Entonces la soya va a ser el mismo producto, pero va a cambiar el hecho de que las cuestiones de horas laborables cambiaron. Es ahí que el valor va a cambiar absolutamente. El valor va a cambiar absolutamente. Es ahí que el valor empieza a incrementar o a disminuir según las horas que se le dispusieron para la creación de dicho producto. Y en segundo lugar dice que en cuanto más escasea el bien, más raro se vuelve y más costoso. No hay mucho que abundar, hablamos de las piedras preciosas, sabemos que entre más raras sea la piedra, la gema, entre más rara, pues, su costo va a ser mucho más alto. Es ahí que también para aquellos bienes que no están, como el ejemplo que les di de los celulares, que no son, que son, o más bien productos o servicios que no se obtienen de un día para otro o por el mismo hecho de la creación entre manos humanas, pues su valor aumenta muchísimo más según el acceso que se tenga. Vamos a la teoría de valor según Karl Marx. Dice, entre las características de la teoría de valor de Marx destacan, sigue la línea de la teoría del valor, en la economía clásica el considerar el trabajo como el factor clave, sin embargo incluye el concepto de competencia, si el oferente que invierta menos horas, hombre, en fabricar un bien obtendrá mayores beneficios. ¿Qué nos dice esto? Si tú tienes o realizas un producto, pero sea como le hagas en tu sistema de producción, realizas menos horas para la realización de tu producto, entonces obtendrás mucho mayores beneficios porque obtendrás ingresos, obtendrás costos y tiempos, esto es que en menos tiempo tú puedes sacar más producción y te puedes sacar mayor ganancia. Entonces, si tú realizas un producto y logras disminuir el horario en el cual tú ocupas para realizar dicho producto, tienes multitud de beneficios. Marx sostiene que el intercambio se genera cuando dos bienes satisfacen necesidades diferentes, es decir, cuando no poseen el mismo valor de uso. Por ejemplo, una persona puede vender alguna de sus prendas para luego comprar los audífonos que le hacen falta. Según la teoría marxista, todas las mercancías tienen en común una sustancia, el trabajo. Dicha variable permite establecer equivalencias para aceptar el intercambio. Por ejemplo, supongamos que se requieren 10 horas para confeccionar un par de zapatos y 5 horas para fabricar un polo, una camisa. Entonces se necesitará entregar o vender 2 camisas para adquirir un par de zapatos. Sabemos que Marx ha sido uno de los piezas fundamentales, piezas clave para la creación del comunismo y que aquí podemos ver que se van a enfocar estrictamente en el trabajo. ¿Cuántas horas laborales fueron las que se le impusieron para la creación de dicho producto? Y en el que si se da ese intercambio, pues se tiene que ver si se compaten o si se competen, perdón, o si se igualan esas horas de trabajo para que se dé dicho intercambio, se den dicho bien.
Marx distingue entre los conceptos de producto y mercancía. La segunda tiene una utilidad, un valor de uso, que hablamos del producto, y un valor de cambio porque es creada para venderse. ¿Cuál es nuestro valor de uso? El valor de cambio va a ser aquellas que tenga el producto, perdón, el valor de uso. A ver, Marx distingue entre los conceptos de producto y mercancía. La segunda tiene una utilidad, valor de uso, que es la mercancía, y un valor de cambio porque es creada para venderse. Sin embargo, un producto se fabrica con el único fin de cubrir una necesidad de quien lo crea o de sus familiares o amigos. Por ejemplo, una persona teje una bufanda para su hijo. En este caso, el objetivo no es el intercambio, sino el propio autoconsumo. Aquí Marx nos dice que el concepto de producto va a tener únicamente el valor de autoconsumo y la mercancía va a tener que tener un valor de uso y un valor de cambio porque está creada para venderse. Esto es que Marx sostiene que una mercancía siempre es la materialización de cierta cantidad de trabajo abstracto medido por las horas hombre requeridas. El trabajo abstracto es todo esfuerzo humano, físico y mental desplegado para un proceso de producción. En cambio, el trabajo concreto es una acción específica, por ejemplo, el ensamblaje de una máquina. Podemos ver que según Karl Marx nos va a decir que la teoría de valor va a imperar desde las horas laborales, desde las horas que un hombre puede invertir para la creación de un bien. Y aquí nos quedamos, compañeros. Vamos a quedarnos acá. Vamos rápidamente. Bien. Aquí nos quedamos, compañeros, y pues que tengan un bonito día y nos vemos en la próxima emisión.